Bien, pues vamos a comenzar con esta que es nuestra clase número 15. Estamos en el tema de espacios vectoriales. Entonces, en la clase anterior demostramos que si cada es un campo, recuerden, para tener un espacio vectorial necesitamos tener un campo, ¿no? Los espacios vectoriales se construyen encima de un campo, a partir de un campo. En la clase pasada vimos que si K es un campo, en particular podemos tomarnos a K a la n, que es el conjunto de todas las n-hadas, desde A1 hasta AN, digamos, con la propiedad de que cada una de las entradas va a estar en el campo, ahí está en K para todo i desde 1 hasta n. Y entonces nosotros demostramos que esa cosa, junto con la suma, así como la definimos, junto con esta suma que vimos que era la suma vectorial, que lo que tiene de particular es que toma dos vectores y arroja otro vector. En este caso, elementos de acá, definida como, recuerdan, de la forma tradicional, que es lo que se suele decir entrada por entrada, dados dos vectores aquí adentro, digamos B y U en K a la n, habíamos definido la suma U más B, ¿no? Recuerden que le ponemos este gorrito porque pues es una suma que vamos a definir de acuerdo al espacio que estamos construyendo, con el que estamos trabajando, no siempre tiene que ser la misma. Esta suma va a ser, pues U es de la forma, como estos dos están en K a la n, pues los dos son n-hadas. Entonces U es de la forma A1 hasta AN, con los A's en K, y también este otro, ¿no? V va a ser, digamos, B1 hasta Bn, y la forma tradicional de definirlos, que es esta entrada por entrada, era A1 más B1 hasta AN más Bn. Y después habíamos definido el producto. Acuérdense que la particularidad de este producto, cuando nosotros vimos lo que era una operación binaria en general, pues la definíamos en el producto de un conjunto por sí mismo y traía como resultado algo en sí mismo, que es lo que se llama ser cerrado, ¿no? Entonces, por ejemplo, el producto de dos enteros, la operación multiplicación en los enteros, sería una operación que va definida de z cruz z, o sea que toma parejas de entero y lo que nos arroja es otro entero. Pero en este caso no es así, ¿verdad? En este caso no tomamos dos cosas del mismo tipo y eso nos arroja algo del mismo tipo. En este caso, el producto lo que toma son elementos del campo y a esos elementos del campo los multiplica por los vectores, que le llamamos escalares, a los del campo. Entonces, esos números que están en el campo los multiplica por estos vectores y lo que nos arroja es un vector. Entonces, digamos que formalmente eso sería una operación que va del campo, en este caso, cruz el espacio vectorial, que en este caso sería K a la n, y que nos arroja a un elemento de K a la n. Sería una cosa así, ¿no? Si lo pusiéramos de esta forma, pero ya aquí ya es otro conjunto. Entonces eso es algo diferente de los espacios vectoriales a las estructuras algebraicas que habíamos visto anteriormente. Entonces este lo habíamos definido pues igual, ¿no? Entrada por entrada. Como era, pues si nos tomamos un número en el campo, digamos alfa en K, lo que vamos a hacer es a la hora de multiplicar alfa, vamos a poner alfa por U, ¿no? Y le ponemos aquí este mismo gorrito por el momento para que no se nos olvide. Y como eso es entrada por entrada, pues eso es alfa A1 hasta alfa n. Y todo está bien porque este es un elemento en K, este es un elemento en K, este es el producto dentro del campo y esto pues vuelve a estar en K a la n. Entonces definimos eso de ahí. Bueno, un caso particular, como les dije, esto es en general, ¿no? K solo tiene que ser un campo y podría ser cualquier campo, no necesariamente los clásicos que conocemos. Pero en particular, o sea, un ejemplo que derivaríamos, digamos, si el anterior fue el ejemplo 1.1, vamos a llamarle a este ejemplo 1.2, que realmente es parte del mismo, pero es como una aplicación, ¿no? Como consecuencia de esto que vimos acá, en particular, Rn es un campo, Rn es un espacio vectorial sobre el campo de los reales, ¿no? Que ya habíamos visto que era
que era un campo, porque es un anillo conmutativo con un elemento unitario donde todo elemento distinto de cero tiene inverso multiplicativo. Entonces, en particular, Rn es un espacio vectorial sobre el campo. En particular, Rn es un espacio vectorial sobre el campo bajo estas mismas condiciones, ¿no? Y estas condiciones, pues esta va a ser la suma, lo vamos a hacer entrada por entrada, solamente que aquí vamos a tener reales, y la multiplicación, pues igual, entrada por entrada. Entonces va a satisfacer acuérdense que para hacer un espacio vectorial tiene que satisfacer las condiciones que vimos desde EB1 hasta EB8. Bueno, si esto lo especificamos un poco más, podemos ponerlo como, digamos, el ejemplo 1.2.1 y decir que en particular R2 es un espacio vectorial sobre el campo de los reales, ¿no? También. Claro, esto lo vimos para N en general, bueno, lo vimos primero para campos en general, entonces vale para R también, ¿no? Cuando lo ponemos aquí. Lo vimos para una N en general, entonces vale en particular para 2. Pero lo que tiene de especial este campo, que es lo que, este espacio vectorial, que es lo que hace que valga la pena detenerse un momento, es que en este caso podemos representar al espacio vectorial geométricamente. Entonces, R2 es un espacio vectorial sobre K que puede representarse en el plano, ¿no? Geométricamente en el plano. Entonces eso está muy bien, porque eso es lo que, o sea, para nosotros es geométricamente en el plano. Para nosotros, pues no es tan interesante R2 si ya sabemos que para cualquier campo se vale y si además lo estamos tomando con dimensión enésima, pues podría no ser tanto, pero el hecho de que este en particular se pueda representar geométricamente hace que sirva también para derivar algunas propiedades que son las que les interesan en geometría analítica o en cálculo, por ejemplo, ¿no? Que se trabaja sobre esto, no sobre cosas más generales, por lo menos en los principios, en las partes introductorias. Entonces, ¿cómo representamos al espacio vectorial de los reales al cuadrado de R cruz R geométricamente? Pues ya saben, ¿no? Realmente el espacio en sí, de nuevo, aquí lo que nos tenemos que preguntar es, ahora que estamos interesados en el espacio vectorial, pues ¿quién va a ser el conjunto y quiénes van a hacer las operaciones? Entonces, geométricamente, el conjunto, pues ¿quién sería el conjunto? El conjunto va a ser, así algebraicamente, como lo escribimos, va a ser el producto cartesiano, R cuadrada, ¿no? Que no es otra cosa sino R cruz R, y esto va a ser el conjunto de todas las parejas A, B, tal que A y B son elementos de los reales. Fácil. ¿Cómo está representado ese conjunto? Pues ese conjunto está representado en el plano cartesiano, ¿no? O sea, todo el plano cartesiano, todos los que están acá, no, estos son los reales, y el conjunto que van a ser los objetos, las fichas del juego del espacio vectorial, pues está representado por los puntos del plano. Perfecto. Ya tenemos al conjunto representado, ¿no? Está por ahí, es infinito, es no numerable, ¿no? Porque sabemos que este es no numerable, porque nosotros vimos que los irracionales son no numerables, entonces están contenidos acá, o sea, esto no puede ser numerable por numerable nos vuelve a dar numerable, entonces esto tiene que ser, no numerable por no numerable nos vuelve a dar no numerable, entonces esto en total va a ser también un conjunto no numerable, está bien, ahí está el conjunto, pero nosotros hemos sido muy enfáticos en que no basta con el conjunto, necesitamos las operaciones. ¿Quiénes son las operaciones? Bueno, las operaciones, o sea, ya sabemos que aquí cómo son los elementos de ese conjunto, pues ahí van a ser de la forma A, B, entonces esos son los que tengo que operar. Entonces, ¿quiénes son las operaciones? Bueno, tengo que tomar dos elementos aquí, ¿no? Entonces vamos a tomarnos un U, digamos, X1, Y1, y un V de la forma, que estos son nuestros vectores, X2, Y2. Y de acuerdo a cómo definimos la suma para ese tipo de espacio, pues sabemos que U más V, que el vector U con esa suma vectorial con el vector V no es otra cosa sino entrada por entrada, o sea, X1 más X2, Y1
más y2. Y recuerden que aquí una cosa muy importante es que esta suma no es la suma vectorial, ¿verdad? Porque aquí estamos hablando de las entradas. Esta suma ya está dada, es la suma del campo, en este caso de lo real. Entonces, bueno, ustedes ya saben cómo se suman estas cosas. Y vamos a tener aquí vamos a dibujar aquí, ¿no? Que x1 esté por acá. Vamos a hacer que, digamos, y1 esté por acá, y que x2 esté por acá, y y2 esté por acá. Entonces, ¿quién es la representación geométrica? Bueno, muchas veces, seguramente ustedes ya lo han visto en muchos lugares, en clases de física, en cálculo, en geometría analítica. Entonces, x1 más x2, y1 más y2, ¿quiénes son? Bueno, x1, u, que es x1 y y1, pues va a ser este punto de acá, ¿no? El que está en esta esquina, ¿no? De x1 y y1, y x2 y2 va a ser este punto de acá. Entonces por acá está mi vector u y por acá está mi vector v. Y entonces ya saben cómo nos enseñan en geometría que se suman esos vectores. Bueno, se suman esos vectores tomándonos primero el segmento de recta que va de aquí, del origen. Ojo, ¿quién es el origen? El origen es el vector 0 del espacio vectorial, ¿no? Digo, yo sé que ustedes saben que este es el origen, pero lo importante aquí es que cuando poníamos nuestras condiciones de espacio vectorial, mencionábamos que una de esas condiciones es que tiene que existir un elemento que va a ser el neutro de la suma vectorial, y ese elemento va a ser el vector 0, que en este caso es el origen, el vector de la forma 0,0, que claramente está aquí. Muy bien, entonces nos tomamos el segmento de recta que va de el origen hacia u, del punto 0,0 al punto x1 y 1, el dibujo súper horrible, ¿eh? Pero bueno. Y nos tomamos el segmento de recta que va del origen hacia b. Y ya saben, esto seguramente pues lo saben muy bien. ¿Cómo hacemos la suma de esos vectores cuando estamos pensando geométricamente? Lo que hay que tomar es el paralelogramo, ¿cierto? ¿Cuál paralelogramo? El paralelogramo resultante de trasladar la paralela de OU, de ese segmento de recta, hacia V, ¿no? Que sería el origen de esa nueva recta. Entonces me tomo la paralela de esa recta, de la recta definida por el punto O, del origen hacia U, y esta de acá, y hago lo mismo con esta de acá, ¿no? Me tomo la paralela, su correspondiente paralela, trasladada hasta U. Y entonces el vértice de este paralelogramo, que está aquí, pues el vértice de aquí sería U más B, vectorial, ¿no? Que es este vector. Perfecto, esa es la representación geométrica. Vamos a ver que sí coincide con nuestra suma, porque nuestra suma está bien definida. Y claramente sí coincide, porque ¿quién es esa coordenada? Pues la coordenada, que es el vértice de este paralelogramo, y se pueden hacer los cálculos con la distancia sin ningún problema, pues va a ser, aquí tengo este de acá, que si lo pensamos como valor absoluto sobre los reales, el valor absoluto de x1 más el valor absoluto de x2, o sea, el tamaño de esta más el tamaño de x2, que estaría por aquí, ¿no? Cuando le sumo este pedacito de recta acá, y esto de acá estaría aquí, ¿no? Y esto sería x1 más x2. Y si me tomo acá y1, que es este pedacito de acá, más y2, pues estaría por acá, ¿no? Este sería y1 más y2. Y entonces lo que tenía correspondiente aquí, esto de acá, tendría que ser x1 más x2 en la primera coordenada y y1 más y2 en la segunda. ¿Cierto? Entonces, el vértice de ese paralelogramo nos daría la suma de estos de acá, que corresponde con la suma vectorial. Entonces, la particularidad de este ejemplo, y por lo que es muy útil, es porque el hecho de que lo podamos representar geométricamente nos permite, para propósitos de geometría analítica de cálculo, utilizar las propiedades vectoriales. Las propiedades vectoriales son propiedades, o propiedades lineales, son propiedades algebraicas. Son propiedades algebraicas de la estructura que después represento geométricamente y que me sirve para resolver problemas, pues no necesariamente abstractos, no necesariamente algebraicos, pero es en virtud de las propiedades algebraicas que se dan estas cosas. Bueno, perfecto. ¿Ahora qué?
Entonces ya tenemos a la suma, y si pudiera preguntarle en persona, les diría qué nos falta para tener la estructura representada, ya que está el conjunto y que está la suma, y entonces ustedes me dirían, falta el producto. Entonces, pero antes de representar el producto, hay que recordar una cosa. Acuérdense que cuando tomamos dos puntos en el plano cartesiano, y esta distinción es sutil, pero es importante. Si me tomo dos puntos en R2, esos dos puntos son solamente un conjunto, pero ahorita no me importan tanto los puntos como conjunto, me importan los puntos como vectores. Entonces, si me tomo dos puntos ahí, es muy importante ver cómo son las relaciones entre dos puntos. Entonces, en particular, una cosa que sabemos de geometría es que la distancia entre dos vectores, digamos U y V en R2, está dada, vamos a tomarnos estos mismos vectores que dibujamos aquí, está dada por, ¿cómo sabemos cuál es la distancia? La distancia es la distancia de U a V. No me gusta mucho usar esta notación porque se puede confundir con esta, ¿no? Pero aquí es claro, esto es aplicarle la distancia a U y a V, que los paréntesis significan otra cosa. Solamente me está hablando, es una relación, ¿no? La relación de distancia entre U y V. Esta es igual, pues seguramente ya lo saben, no es otra cosa sino la raíz cuadrada de x1 menos x2 al cuadrado más y1 menos y2 al cuadrado. Y de nuevo esta es la suma de reales, ¿no? No la suma de vectores. ¿Por qué? ¿Sí saben por qué? ¿Sí, no? ¿Por qué esta de acá es la distancia? Pues por el teorema de Pitágoras. Lo voy a escribir por si alguien no lo sabe. ¿Cómo es esto de que es por el teorema de Pitágoras? Bueno, piensen de nuevo que tenemos aquí en algún lado a x1, ¿no? Tenemos aquí a x1, tenemos por acá a x2, luego tenemos por acá a y1, tenemos por acá a y2, ¿no? Igual. Entonces, ¿quién es el primero? El primer punto es x1, y1, que es x1, y1, estaría en este caso por aquí, y x2, y2, o sea, el otro punto estaría por aquí, ¿no? Y yo quiero saber cuál es la distancia entre esos dos puntos, o sea, quiero saber cuánto mide esto de acá. Como esto está dado en reales, o sea, esto de acá nos va a dar un número real, ¿no? La distancia en este caso, y por eso les digo, no siempre se confíen que las distintas relaciones van a ir del producto cartesiano del mismo conjunto. Aquí la distancia sería una cosa que va del espacio vectorial, en este caso R2 cruz R2. ¿Por qué R2 cruz R2? Porque lo que se toma es una pareja aquí, o sea, un punto en el plano, otro punto en el plano, y lo que nos arroja es un real. ¿Se acuerdan que es una función que se toma dos vectores y nos da un real, ¿no? ¿El cual real? El que resulte de esa raíz cuadrada. ¿Se acuerdan cuando pusimos el producto? Lo que teníamos es que este producto escalar tenemos algo que va del campo, cruz, el espacio vectorial. Bueno, en este caso el campo ya está fijo, que sería R, cruz R2, a diferencia de acá, y que lo que nos da es un vector, o sea, algo en R2, ¿cierto? Entonces hay que tener claro eso para distinguir de las diferentes operaciones. De hecho, hay algo que es el producto vectorial, que no es lo mismo que el producto por escalar, y ese se define de otra manera, pero bueno, nosotros no nos vamos a meter en eso. El caso es por qué la distancia de U a V está dada por esta raíz cuadrada. Bueno, claramente, ¿quién es esto? Bueno, esto de acá, por el teorema de Pitágoras, pues va a ser el cuadrado de este de acá, la raíz cuadrada del cuadrado de este de acá, más la raíz cuadrada de este de acá, ¿no? Pero ¿quién es este de acá? Pues esto de acá no es otra cosa sino x1 menos x2, o sea, este real es el valor absoluto de esto, es del tamaño de este pedazo de recta. Y esto de acá, pues no es sino y1 menos y2, ¿no? Este es el tamaño de este cateto. Entonces, este al cuadrado más este al cuadrado, ese es el cuadrado, por eso esa es la distancia entre esos dos puntos. Bueno, entonces, ya que tenemos eso
presente, que era lo que había que recordar. ¿Qué es lo siguiente que queríamos ver? Bueno, queríamos ver cuál es la representación del producto por un escalar. Entonces, para ver eso, vamos a tener presente esta propiedad, la propiedad que dice, como estamos ahorita pensando en segmentos de recta, o sea, estamos pensando en pedacitos que se determinan entre dos vectores, de nuevo, no porque las rectas a nosotros nos interesen, porque de hecho la recta como tal solamente tiene sentido en el contexto de geometría, y en nosotros, o sea, para nosotros una recta solamente es un conjunto de vectores, un conjunto no numerable de vectores, pero nuestro interés es la parte estructural. Solamente que aquí lo que quiero mostrarles, y la idea de ver esto, es cómo se conecta con lo que ven en geometría analítica y en cálculo. Entonces, si vamos a decir que U, o V, quien sea, B está en el segmento de recta, porque recuerden que la recta, así como tal, pues es infinita, va hacia el infinito por ambos lados. Entonces B está en el segmento de recta determinado por dos vectores U y W, si y solo si la distancia, voy a ponerlo acá abajo, la distancia de U a V más, y de nuevo, este más es la distancia, este más es la suma de reales, ¿no? Porque esto, acuérdense que era una función que va del producto cartesiano del espacio vectorial en sí mismo hacia los reales, más la distancia de V a W es igual a la distancia de U a W. Y eso tiene mucho sentido, ¿no? Se pueden hacer los cálculos fácilmente utilizando, pues solamente habría que utilizar la definición de distancia, sustituir, hacer la suma y ver que eso nota eso de ahí. Entonces B está en el segmento de recta determinado por U y W, si solo si la distancia de U a B más la distancia de B a W es igual a la distancia de U a W. Cualquier punto que esté aquí, por ejemplo, pues va a tener la distancia de aquí más la distancia de acá, va a ser la distancia de aquí a la distancia de acá, entonces podemos decir que ese está sobre esa recta. Bueno, eso es solamente para que la noción estar sobre la recta tenga sentido en el discurso que nosotros estamos estudiando, que es este del espacio vectorial de R2. Ok. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sigue? Queremos ver qué onda con el producto, o sea, queremos ver qué onda con la representación geométrica del producto. Bueno, ¿cuáles son nuestras opciones? Vamos a representar el producto escalar en R2 cumple con lo siguiente, para ver en esta representación geométrica. Primero, bueno, si nuestro vector, no, el producto escalar es un vector por un escalar, ¿no? Entonces, si nuestro vector, y además en este caso estamos en R2, entonces si nuestro vector es el origen, es el vector 0, pues entonces esto es de la forma 0,0, ¿no? Si eso pasa, entonces lambda u es igual al vector 0 para todo lambda en R, ¿cierto? O sea, el vector 0, ¿por qué? Pues por cómo se define. O sea, lambda por 0,0, como esto es entrada por entrada, pues va a ser lambda 0, lambda 0, y esto es igual a 0,0, ¿no? Entonces, si el vector es el origen, vamos a tener que multiplicarlo por cualquier, aquí no le puse el puntito, vamos a ponerle el puntito con su gorro para que esté claro. Vamos a tener que con cualquier escalar que lo multipliquemos, eso se queda siendo el origen. Entonces no cambia nada. Por lo tanto, no tiene caso detenernos ahí. Así es de que vamos a considerar un vector arbitrario distinto del origen. En R2, ¿no? En R2. Y entonces, ¿qué podemos decir de esto? Bueno, de esto podemos decir varias cosas. Podemos decir primero, vamos a verlo caso por caso.
¿Qué es lo que ocurre si el escalar, o sea que me estoy tomando en los números reales, si lambda es mayor o igual que 1, ¿no? Con lambda en los reales? ¿Qué pasa si me tomo un vector distinto de 0 en R2 y lo multiplico por lambda mayor que 1? Bueno, si eso es el caso, entonces lo que puedo decir es que U, el vector U, está sobre el segmento de recta determinado por los puntos o por los vectores del origen y lambda U. Vamos a ver la segunda y la tercera. De nuevo, esto lo vamos a dividir en casos. Vamos a ver el segundo y el tercer caso y después vemos qué pasa con la representación geométrica. De nuevo, no todos nuestros espacios vectoriales van a ser así, pero en particular este sí es así, y si ustedes logran entender estructuralmente cómo funciona, los resultados de geometría analítica y los de cálculo se simplifican mucho. Entonces, creo que aquí le puse caso 1, entonces vamos a ponerle caso 2. No, este es el mismo, el caso 1. Entonces, esto es para el caso en el que lambda es mayor o igual que 1. Bueno, ¿qué pasa cuando lambda, vamos a ponerlo así, caso 2, cuando lambda es menor o igual que 1, pero mayor o igual que 0? Si lambda es menor o igual que 1 o mayor o igual que 0, lo que va a pasar, ahora ya no vamos a tener que U está en el segmento de recta de 0 y lambda U, sino que lo que va a pasar, entonces, lambda U está en el segmento de recta. No le voy a poner aquí en el segmento de recta porque no me va a caber el tercero y no quiero borrar porque quiero escribir ahí. Bueno, sí puedo borrar. Entonces lambda U está en el segmento de recta, ¿cuál? Pues ahora va a estar determinado por el segmento de recta entre 0 y U. Finalmente, el tercer caso, bueno, ya tenemos cuando lambda, los U's siempre tienen que ser distintos de 0, si no, pues nada más, no importa quién sea lambda, siempre va a darme 0, ¿no? Que es lo que escribí en azul. Después, el primer caso es, para el caso de que lambda sea mayor o igual que 1, entonces U va a estar en el segmento entre el origen y lambda U. Para el caso en el que lambda esté entre 0 y 1, bueno, en 0, 0, 0, incluido el 0 e incluido el 1, entonces va a estar en el segmento de recta que está determinado por el origen y U. Entonces me falta nada más un caso, que es el caso para cuando es negativo, ¿no? Entonces sería el tercero. Si lambda es menor o igual, ya lo pusimos mayor que 0 y 1. Si lambda es menor o igual que 0, entonces lo que vamos a tener es que el origen, el vector 0 de R2, está en el segmento de recta determinado por los extremos, esta vez van a ser por los extremos lambda U y U. Vamos a ver qué significa eso geométricamente. Entonces aquí es el significado de estar en el segmento de recta, ¿no? Es de sí, solo sí, entonces sirve como definición. Entonces estar en el segmento de recta solamente quiere decir eso, que B está en el segmento de recta si la distancia de los dos pedacitos sumada me da la distancia del segmento de recta, donde me estoy tomando el punto. Eso significa estar en el segmento de recta. Ya vimos cómo se define la distancia, porque se define así la distancia. Y queremos ver esto de acá, ¿no? Este es muy obvio. Después el primero, en el cual nos tomamos uno distinto de 0, y dice que cuando lambda es mayor o igual que 1, entonces el vector va a estar sobre el segmento de recta. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Bueno, vamos a tomarnos que por aquí esté el 1, ¿no? Ya olvídense de estos de acá. Entonces vamos a pensar que aquí está el 1, entonces por acá está el 1 también,
Y entonces lo que dice es, tú tienes a tu vector cualquiera, simple y sencillamente es distinto de 0. Entonces si nos tomamos, no sé, este de acá, ¿no? Ese punto que está aquí. Este punto es distinto de 0, este sería mu, ¿no? De la forma a, b. Y lo que dice es que si lo multiplico por un número que es mayor o igual que 1, entonces ese se va a quedar en el segmento de recta este de acá, ¿no? Es decir, que la distancia de 0 a lambda u va a ser la distancia de 0 a u más la distancia de u a lambda u. O sea, aquí está el vector 0, aquí está u, y por acá va a estar lambda u, ¿no? Claro, dependiendo de cuánto mida lambda. Pero el punto es que este segmento de recta va a tener como su longitud la distancia de 0 a lambda u, la distancia de 0 a u, más la distancia de u a lambda u. Entonces este es el primer caso. Todo lo que nos está diciendo es si tu escalar es mayor o igual que 1, bueno, si es 1 lo va a dejar igual, ¿no? Porque 1 multiplicado, como definimos la operación, 1 multiplicado por el vector lo va a dejar igual, entonces se va a quedar ahí. En particular está sobre ese segmento de recta. Si el escalar es mayor que 1, pues lo va a crecer, lo va a hacer más grande, lo va a mandar más lejos y entonces la distancia al origen va a ser mayor. Para el segundo caso, lo que nos dice es que si está entre 0 y 1, entonces lambda u está en el segmento 0 y u. O sea, si ahora en lugar de multiplicarlo por un lambda mayor o igual que 1, a este u, vamos a tomárnoslo un poquito más grande para que se vea más claramente, ¿no? Si tengo por acá a u, ¿no? Que sea este a y este b, ¿no? Entonces u es a, b y es este vector de aquí. Y lo multiplico por un lambda que está entre 0 y 1, pues los números entre 0 y 1, ¿qué son? Pues son estos famosos quebrados, son racionales que no llegan a 1, que no llegan al entero. Entonces cuando multiplicamos por un racional, por un número, no necesariamente racionales, también hay irracionales ahí, pero cuando multiplicamos por una cosa que es más chica que 1 y más grande que 0, realmente lo que estamos haciendo es dividiendo, ¿no? No estamos multiplicando, sino dividiendo, ¿no? Si multiplicamos por un quinto, lo que hacemos realmente es dividir a u entre un quinto. Si esto fuera un quinto por u, pues sería un quinto por ab, y esto nos daría un quinto, nos daría un quinto de a, o sea, a entre 5 y b entre 5, ¿no? Ese sería el resultado de esto. Entonces, ¿qué es lo que haría? Pues hacer más chiquito a, o sea, mandarlo a una quinta parte de a, y hacer más chiquito a b, mandarlo a una quinta parte de b. Entonces, eso es lo que lo podemos traducir en decir que al multiplicarlo por el escalar que está entre 0 y 1, entonces ahora lambda u se va a quedar en el segmento de recta entre el origen y u. Lo va a acortar, o sea, dicho en palabras coloquiales, acorta al vector, lo regresa, lo hace más chiquito. Por esta razón que les digo acá arriba. Y finalmente, tenemos que si... El tercer caso, si lambda es menor que 0, entonces el origen va a estar en el segmento de recta determinado por lambda u y u. Entonces, si lambda es menor o igual que 0, ¿no? Nosotros tenemos otra vez a nuestro u, de hecho lo podemos dejar ahí. Dejamos aquí a nuestro u, ¿no? Tenemos ahí a u, y si lo multiplico por lambda, claro, imagínense que lo multiplico por menos un medio. Si lo multiplico por menos un medio, que es menor o igual que 0, por menos un medio, ¿no? ¿Qué es lo que obtendría? Menos un medio por AB, pues nos da menos A entre 2, menos B entre 2. Pensando que A y B fueran positivos, pues lo que va a hacer siempre es invertir el signo, ¿no? Entonces al invertir el signo, multiplicándolo por algo que es menor que 0, ya sabemos que si es por 0, pues ya se queda ahí, pero si lo multiplicamos por algo que es menor que 0, pues ¿qué es lo que va a hacer? Esto lo va a mandar a estas coordenadas. ¿Y quiénes son estas? Pues menos a medios. Si esto es a, menos a medios está por acá, ¿no? Menos a medio, menos b medios. Si esto es b, pues menos b medios estaría por acá, menos b medios, ¿cierto? Entonces el resultado de esa multiplicación sería este vector de acá. Sería este vector de acá, que sería menos a medios, menos b medios. Y entonces, ahora tenemos este resultado. El resultado que dice que esta vez el origen se queda en el segmento de recta que está entre lambda u y u, ¿no?
Eso es lo que nos dice el tercero. Lo mismo, va a ser lo mismo. ¿Qué nos dice eso? Pues que la distancia entre lambda u, la distancia entre lambda u y u no es otra cosa sino la distancia entre lambda u y 0 y la distancia entre 0 y u. Por cierto, ahorita me acaba de caer el 20 que hace rato les dije que la distancia iba al conjunto, les dije, ¿no? La distancia va, en este caso, de R2 cruz R2 a R. Está bien, no es que esto sea incorrecto, porque pues R sí es el codominio y acuérdense que la función no es necesariamente suprayectiva, entonces puedo no cubrir todo R, pero la distancia siempre es positiva. Entonces, aunque el codominio sean los reales, lo que nos va a dar, como la distancia siempre va a ser mayor o igual a 0, o sea, no positiva, sino mayor o igual a 0, cualquier número que me resulte aquí, pues realmente las cosas en la imagen siempre van a estar en los reales mayores iguales que 0, ¿no? No van a haber números negativos. La distancia es el valor absoluto de los pedazos de esa recta. Bueno, perfecto. Entonces, eso que nos da una interpretación geométrica para el producto ahora por escalar. Ya habíamos visto cuál era la interpretación geométrica para la suma. Y todo esto encaja, embona perfectamente bien con los resultados que vimos primero de manera abstracta, ¿no? De manera general, respecto a las propiedades que deben de tener nuestros espacios vectoriales. Bueno, entonces eso es para el caso de R2, que tiene de nuevo esta particularidad. Y creo que con eso ya queda descrito este ejemplo, que es importante por lo que les decía, y podemos pasar entonces a la siguiente subsección. Y ahorita volvemos a decir algo, ¿no? de R2, para que vean en qué sentido las propiedades vectoriales importan para este caso que es tan concurrido en diferentes materias. Y entonces vamos a ver qué quiere decir que algo sea un subespacio vectorial. Viendo la noción de subespacio vectorial, vamos otra vez a retomar la importancia de las propiedades estructurales. Pero déjenme cortar aquí el video, que estaba tratando de hablarla ahora, pero tendré que confiar en mi noción de tiempo porque no veo, no sé a qué hora empecé. Lo voy a cortar y ahorita sigo con esto de subespacios vectoriales para la segunda parte de la clase.